Imagina usted que habiéndose realizado una ligadura de trompas, le digan que solo alumbrando una vez más puede resolver una situación de vida o muerte. La cirugía reconstructiva tubaria, como se le conoce a la intervención inversa, es altamente delicada y no garantiza que culmine con un embarazo exitoso. Ese fue el desolador panorama al que se enfrentaron Rosa y Percy Aquino cuando a Milady, su pequeñita de 6 años, fue diagnosticada con una enfermedad que solo las células madre recolectadas del cordón umbilical podrían salvarla de morir. Veamos. Ocurrió en Quilmaná, apacible distrito cañetano cuyos habitantes viven bajo el abrigo de un abrasador sol veraniego que no los abandona durante todo el año y que ven la vida pasar con la misma paciencia y tranquilidad con la que soportan el sopor estival. A una pequeña princesa, en cambio, la vida la arrimó al borde de su calendario vital. Mi hijita solía aquejarse mucho de dolores de hueso. Se iba decayendo poco a poco, un poco pálida, no tenía apetito, fiebre le daba por las tardes, en el cual yo le llevaba al médico y el médico me decía de que era infección urinaria, y que los huesitos le dolían por el crecimiento. Y yo como madre presentía que mi hija tenía algo más. Hay algo más, decía yo, hay algo más que aún los médicos no le han detectado. Pero claro, jamás imaginaron el diagnóstico que le darían en el Hospital Regional de Salud, a donde fueron en busca de exámenes más exhaustivos. A las 5 de la tarde de ese mismo día me dan el resultado de mi hijita que tenía la enfermedad de leucemia. Para mí fue algo muy triste, muy doloroso, saber que mi hija tenía la enfermedad. ¿Cuántos años tenía ella? 6 años. Salvar a su princesa de las fauces de una enfermedad virtualmente mortal fue su meta e indagaron sobre sus posibilidades. Pero solo había una, el trasplante de médula ósea de un familiar compatible. La vida se les iluminó de nuevo, pero por poco tiempo. Y bueno, mis hijos, los mayores, ni nosotros, no éramos compatibles, ¿no? Solo una alternativa salvaría a Milady, y esa era la recolección de células madre del cordón umbilical. Rosa tendría que salir embarazada por 4ª vez y eso, le dijeron los médicos, era casi imposible por la ligadura de trompas a la que se sometió tras el nacimiento de la niña. Mi esposa, yo creo que es una heroína para mí, porque imagínense, ¿no? De saber que tiene que volverse a abrir, ¿no? Una operación para poder, nuevamente, de lo que estaba ya, era una ligadura de trompa, volverse a reconstruir la trompa, que lo llaman, ¿no? Para volver a concebir. Las posibilidades eran mínimas, de 15 a 20%, le decían los médicos, desanimándolos. Les hablaron de la fertilización asistida, un método económicamente inalcanzable y que además no se realiza en Cañete. Entonces vine acá a Cañete, le supliqué al doctor Castillo. Había que intentarlo, aunque las posibilidades eran mínimas, Rosa. Sí, eran mínimas porque consultaba con muchos profesionales y no me daban esperanza. Me decían, no, es imposible. Pero con fe se puso en las manos del médico ginecólogo que le había realizado la ligadura para que hiciera el milagro de la operación inversa y saliera embarazada. En el caso de Rosa era virtualmente imposible que volviera a salir embarazada tras la ligadura. Cirugía no, o sea, porque la técnica que nosotros usamos, que es la estándar, asegura que haya un puente de tejido cicatricial entre los dos cabos. O sea, no existe posibilidad de que se vuelva a recanalizar espontáneamente, al menos es imposible. Restaba la casi titánica tarea de reconstruir las trompas a través de una cirugía reconstructiva. ¿Había hecho alguna vez usted una cirugía así? Sinceramente no. En realidad un médico siempre es parte de un instrumento de la voluntad de Dios. Entonces, pero en este caso particular, lo que nos movió, porque si uno lo ve fríamente, con el antecedente de las cirugías previas, en realidad iba a ser un procedimiento un poco complicado.
Lo que Rosa le pedía al doctor Castillo era volver a unir las trompas cuyo canal de luz es de apenas 1 milímetro a través de una microcirugía, intervención que por lo demás el Hospital Regional de Cañete no está autorizado a hacer. Pero, movido por la fe de Rosa, el doctor se lanzó a la piscina. La cirugía tubaria es una cirugía microquirúrgica, o sea, lo que se necesita es un aumento y unos hilos muy delgados, casi el grosor de un cabello, para que pueda juntarse los dos extremos y obviamente la naturaleza recanaliza los dos extremos y se vuelve a lograr la comunicación. Lo que resulta sorprendente y admirable es que el doctor Castillo confió en su talento no probado en cirugías de este tipo y en su ingenio, pues echó mano a los instrumentos poco ortodoxos para la intervención ginecológica. Este es un microscopio quirúrgico, es un microscopio de uso, bueno, oftalmológico por lo general. Nosotros lo adaptamos para la cirugía tubaria de Rosa. Como ustedes ven, la sutura es muy delgada, es casi como un cabello. Incluso menos porque el cabello es más grueso que eso. Así es. Claro. Y la agujita, ¿Y esa es la aguja? La agujita es muy chiquitita. Todo es instrumental o oftalmológico. Oftalmológico, por ejemplo, ese es un portaagujas chiquitito, pequeño. Las pincitas son muy finas, ¿no? Son una puntita para agarrar los extremos. El 2 de febrero del 2007, Rosa ingresó a sala de operaciones y la recanalización fue exitosa, pero había que esperar qué ocurriría con la cicatrización, si esta obstruiría nuevamente las trompas o no. 1 año y 1 mes más tarde supieron que se había logrado el milagro. Haber corrido todo el riesgo, mi esposa y yo, y tal, para nosotros era una esperanza más, ¿no? Y yo creo que en eso estamos. La revolución de células madres, nuestro hijo, ¿no? que tanto lo queremos, y bueno, es un regalo de Dios. Percy Jesús nació prematuramente, apurado quizás para, cual príncipe azul de los cuentos de hada, ayudar a su hermana, la princesa que vive poseída por un mal que solo él podía atacar. Tu hermanito se apuró en llegar rápido para ayudarte, ¿no? Sí. ¿Ah? ¿Qué te han contado tus papás de tu hermanito? ¿Por qué lo tuvieron? Por ayudarme a sanarme mis trasplantes de médulas. También para curarme también. La fe de Rosa, la absoluta entrega del doctor Castillo y la mano divina lo hicieron posible. Ya uno se siente parte de algo trascendente, algo que es, nuevamente lo siente, es difícil explicar, ¿no? Pero esa sensación en el aire, de la fe de ella, de que la bebé pueda tener una nueva oportunidad, hace que uno se sienta bien en realidad, ¿no? Los papás de Milady están más que agradecidos con los médicos que han intervenido a la niña en el hospital Rebagliati y claro, ahora cruzan los dedos para que ella, estando en remisión total, es decir, con la enfermedad totalmente controlada, que ya de una vez se proceda al deseado trasplante y que esto transcurra con éxito como fue la operación inversa. Así que le deseamos desde aquí toda la suerte. Vamos a cambiar de tema y vamos con algo que hemos anunciado. Cuando los esclavos africanos